Hola a todos, soy Alexa, bienvenidos a la dosis de hoy. Les estaré hablando sobre el trastorno de ansiedad generalizada. Primero quiero comenzar definiendo lo que es la ansiedad. La ansiedad no es más que aquel sentimiento de temor, inquietud o preocupación que se puede presentar en situaciones completamente estresantes y en la vida diaria de las personas. Esto puede ser como por ejemplo cuando se toma un examen, cuando se tiene que pasar por una situación difícil en el trabajo o cuando se está pasando por una situación difícil o que se tiene que tomar una decisión difícil con respecto a la vida personal. Si bien es cierto que la ansiedad es totalmente normal cuando estamos estresados, cuando esta es excesiva o persistente, entonces estamos hablando de un trastorno de ansiedad que puede estar acompañado de síntomas físicos como es la sudoración o la tensión muscular. Los trastornos de ansiedad son una de las enfermedades mentales más comunes a nivel mundial, pero se toma en cuenta las cifras de este diagnóstico según los parámetros que se consideren. Existe un consenso que dice que 1 de cada 5 personas va a desarrollar un trastorno de ansiedad a lo largo de su vida. Por otro lado, se dice que 6 de cada 100 niños o adolescentes van a desarrollar este trastorno. Estas enfermedades son muy características ya que se diferencian del miedo o de la ansiedad que son, digamos, normales o apropiadas en el desarrollo, puesto que cuando es un trastorno decimos que ya es excesivo. Por otro lado, también debemos tomar en cuenta que son persistentes, ya que para el diagnóstico de un trastorno de ansiedad se necesitan 6 o más meses con los síntomas presentes. Entonces, de forma global y generalizada, decimos que los trastornos de ansiedad son aquellos que presentan miedo, inquietud o preocupación de forma intensa, continua, además de excesiva y persistente. Por otro lado, estos trastornos afectan la funcionalidad habitual y la vida cotidiana de las personas que los padecen. Entre las enfermedades mentales de trastornos de ansiedad más comunes podemos mencionar los ataques de pánico, así como también la agorafobia. Y por último, también les quiero mencionar lo que es el trastorno de ansiedad generalizada, que es sobre el cual hablaremos más detalladamente en este video. En resumen, es totalmente normal sentir ansiedad o preocupación, principalmente cuando tu vida es muy estresante. Pero cuando este estrés, o mejor dicho, esta ansiedad afecta tus actividades diarias, entonces hablamos de un trastorno de ansiedad generalizada. El trastorno de ansiedad generalizada no simplemente se trata de malestar mental, también el paciente va a tener malestar social, ya sea dicho en la escuela o en las relaciones interpersonales, además de que también va a tener malestar físico, ya sea dolor en el cuerpo. Por esta razón, muchas veces este diagnóstico es muy difícil de hacerse, ya que las personas acuden al médico por los síntomas físicos y no saben principalmente que esto es a causa de una enfermedad mental. Además de que este trastorno está muy relacionado con que las personas pueden desarrollar adicciones como es al alcohol o a otro tipo de sustancias adictivas. Para hacer un diagnóstico de este trastorno, entonces se deben tomar en cuenta 5 criterios que nos servirán como apoyo para decir que una persona tiene trastorno de ansiedad generalizada. El primer criterio que apoya el diagnóstico es la ansiedad o la preocupación que es excesiva y que debe estar presente por la mayor parte de los días durante 6 meses. El segundo criterio diagnóstico es que esta ansiedad o esta preocupación es muy difícil de ser controlada, principalmente porque causa malestar. Por otro lado, el tercer criterio diagnóstico es que el paciente debe tener 3 de los 6 síntomas que voy a describir a continuación y al menos uno de estos síntomas debe presentarse por la mayor parte de los días durante 6 meses. Una nota muy importante es que en los niños solo se necesita tener uno de estos síntomas para hacer el diagnóstico. Entre los síntomas que podemos mencionar está la fatiga, irritabilidad y problemas en el sueño, ya sea un sueño insatisfactorio o problemas para quedarse dormido. Por otro lado, también el paciente puede presentar tensión muscular, así como también va a hacer la descripción de que la mayor parte de sus días está con los pelos de punta y también va a tener problemas de concentración o que tiene la mente en blanco.
El siguiente criterio diagnóstico se basa en que la persona va a tener una alteración social o en su vida diaria a causa de este trastorno. Por otro lado, el último diagnóstico se basa en que esta enfermedad no se atribuye a ninguna otra sustancia o a ninguna otra enfermedad. A veces el trastorno de ansiedad generalizada puede ser hereditario y a veces no, pero no se sabe con certeza cuáles son las causas específicas que llevan a que una persona desarrolle este trastorno. Por otro lado, los científicos han investigado muchísimo sobre procesos biológicos y partes del cerebro que están relacionados con lo que es la ansiedad y el miedo. También debemos tomar en cuenta que se ha investigado muchísimo con lo que es la conexión del medio ambiente y el estrés al que una persona está expuesto y su conexión con el trastorno de ansiedad generalizada. Hay muchos síntomas físicos o somáticos que apoyan el diagnóstico de lo que es el trastorno de ansiedad generalizada, principalmente lo que son síntomas como aumento de la frecuencia cardíaca, tensión o dolor muscular, también aumento de la respiración. Por otro lado, las personas pueden tener aptitudes o situaciones donde se sobresaltan y también en situaciones donde tienen mucha ansiedad pueden incluso desarrollar lo que es el síndrome de intestino irritable, que es más o menos cuando una persona en momentos de estrés tiene sucesos de diarrea o de constipación. La prevalencia anual de esta enfermedad en Estados Unidos es de un 0.9% de los adolescentes. Por otro lado, en los adultos se irá a una prevalencia de un 2.9%, mientras que en otros países la prevalencia del trastorno de ansiedad generalizada es de un 0.3 a un 3.6%. El riesgo de desarrollar trastorno de ansiedad generalizada de por vida es de un 9.0%. Por otro lado, las mujeres tienen el doble de probabilidad de desarrollar este trastorno en comparación con los hombres. Además, este trastorno se presenta principalmente en edades medias y va disminuyendo su probabilidad de aparecer en edades más avanzadas. Es muy curioso el dato de que las personas de descendencia europea tienen más probabilidad de desarrollar esta enfermedad en comparación con aquellos que no son de descendencia europea. Y también es aún más interesante saber que las personas que vienen de países desarrollados son más propensas a tener esta enfermedad en relación con aquellas personas que son de países en vía de desarrollo. Existen 3 categorías de factores de riesgo que están relacionados con el desarrollo de trastorno de ansiedad generalizada. La primera categoría la podemos nombrar como factores de riesgo temperamentales. Entre estos factores puede estar lo que es la evitación del daño, lo que son conductas inhibitorias, además también sentimientos como de miedo o de culpa. Por otro lado, la segunda categoría de factores de riesgo está relacionada con los que son ambientales. No se ha investigado mucho con relación a estos factores de riesgo, pero se sabe que aquellos niños que tienen sobreprotección de los padres tienen mayor probabilidad de desarrollar esta enfermedad. Y por último, los factores de riesgo que son de tipo genético. Aproximadamente un tercio de las personas que desarrollan trastorno de ansiedad generalizada tienen predisposición genética. La evolución de esta enfermedad es fluctuante y muchas veces es crónica. Muchas de estas personas, además de trastorno de ansiedad generalizada, tienden a desarrollar lo que es depresión mayor, fobia social o algún otro tipo de enfermedad mental. Por último, quiero hablarles un poco sobre las complicaciones de esta enfermedad. El trastorno de ansiedad generalizada puede ser muy incapacitante e incluso disminuir tu productividad en el trabajo o en tus relaciones personales. Por ejemplo, te quita tiempo en tus actividades diarias. Además, afecta tu capacidad para hacer ciertas tareas que consideras que son fáciles, pero tienes dificultad para hacerlas. También aumenta la probabilidad de que sufras depresión mayor. Por otro lado, si tienes trastorno de ansiedad generalizada, tienes mayor probabilidad de desarrollar enfermedades intestinales, además de problemas del corazón y problemas para conciliar el sueño. Si sientes alguno de estos síntomas, ve al médico para que éste haga un estudio y una evaluación adecuada para que sepas si cumples con los criterios para un diagnóstico de esta enfermedad. Bien, esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver el video
Deja tu like, también puedes comentar y hacer preguntas y no olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima dosis.